Estamos acá a mano limpia. Ramón Mestre, periodista, escritor cubano, me acompaña. Habíamos dejado la pregunta, Ramón, en el aire de si es que existe algún tipo de similitud, paralelismo con lo que ocurrió en la transición española. ¿La ves? No lo con veo. el tema cubano. No veo La primera pregunta sería si en Cuba hay un Adolfo Suárez. Tendremos que partir de ahí. Bueno, en España no se sabía que había un Adolfo Suárez, claro. aún cuando lo nombran a ese puesto clave y jugó ese papel que pocos se esperaban, salvo posiblemente el rey y algunos miembros de su entorno íntimo. Yo no veo paralelos. España, como tú sabes, entraba en Europa, la economía se abría, se prosperaba. Había resabios de la época franquista, con industrias nacionalizadas o manejadas como conglomerados del Estado, pero se había abierto el turismo, por supuesto, masivo. Una sociedad que estaba ya preparada para la democratización. Creo que la sociedad cubana es muy distinta, se encuentra en una etapa muy distinta. Creo que si acaso lo que el cambio de política obamista puede es aumentar las presiones migratorias. Habrá más personas deseosas de fugarse, de salir de Cuba por cualquier medio, no solo porque ven incertidumbre, sino porque también le temen a la derogación de la ley de ajuste. Creo que son por lo menos dos factores que van a crear mayores presiones migratorias. Eso es una señal interesante, eso que acabas de mencionar. En cuanto se habló de este deshielo, entre comillas, enseguida hubo un auge de gente que quería salir de Cuba. ¿Por qué? La respuesta inmediata fue la derogación de la ley de ajuste cubano, lo cual manda un mensaje claro de que el cubano joven no cree en el futuro y quiere salir a pesar del deshielo, a pesar de las relaciones, a pesar de todo esto. Pienso que eso existe. Creo que inclusive cubanos radicados en España van a intentar establecerse en Estados Unidos, temerosos también de que la ley de ajuste se derogue. Pero además, en Cuba, como tú sabes, y tú mencionaste el caso de los viajes de la comunidad, creado a fin de cuentas en ese momento por el régimen como generador de divisas, ¿sabes? Sin duda. Que muchas de las medidas tomadas como producto del diálogo de los finales de los 70 era un plan precisamente muy parecido a planes que ha puesto en marcha en Alemania Oriental, la República Democrática, como se le llamaba, y en Checoslovaquia, para utilizar la emigración o utilizar la población, en el caso de la Alemania Federal, la Alemania Libre, para generar divisas, y lo hacía muy bien, y el régimen cubano creo que también utiliza inteligentemente la diáspora, y por supuesto otros mecanismos que desconozco, pero que han existido para generar divisas. Fidel Castro cumplió 89 años, creo, el día antes de que se abriera oficialmente la embajada, de que estuvo el secretario Kerry. Todo esto que estamos viendo, todos estos cambios, estoy de acuerdo con lo que mencionabas anteriormente, que hasta ahora Cuba ha ganado mucho más que los Estados Unidos. Ahora, ¿qué va a hacer Fidel Castro ahora y Raúl con su mensaje antiimperialista de todos estos años, con su lema de patria o muerte venceremos? ¿Qué se hace con todo eso? ¿Dónde se mete? Eso, como han demostrado en discursos recientes, se conserva e inclusive se matiza, y sobre todo Raúl y los cuadros más cercanos a Raúl Castro seguirán advirtiendo sobre los peligros del capitalismo, del imperialismo, de la penetración. Aún teniendo mucha de esa gente dentro de Cuba y el cubano de a pie viendo cómo se vive en el exterior y diciendo yo quiero ser como esa gente. Bueno, pero estamos hablando de los cuadros que manejan, que tienen acceso al poder, los resortes de poder, los cuadros de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, sobre todo los encargados de la represión directa. Yo creo que habrá discursos, retórica interna, pero también orientación de tener mucho cuidado precisamente acerca de los peligros que conlleva este cambio de relaciones. Fíjate que en el discurso de Kerry, él hace un llamado a, no sabemos a quién, yo pienso para quién era ese llamado, de no temer, no tengan temor, no tienen por qué temerle. Creo que se lo está dirigiendo precisamente al poder, no al pueblo. El pueblo está enloquecido, inclusive también viviendo en muchos casos, millones de casos, no sé cuántos, la fantasía de que ahora Obama va a proveer, de que ahora Estados Unidos nos va a dar lo que no tenemos, que gracias a este cambio, a través de un proceso mágico, porque hay magia de ambas partes, sin duda,
igual que los llamados cultos de los cargamentos que existían en algunas islas del Pacífico, acostumbradas a recibir ayuda que venía del aire, pues en Cuba también hay una especie de culto del cargamento, pero los cargamentos vienen de Estados Unidos o la plata que mandan los amigos y miembros de la familia desde el exterior. Pero ese miedo, yo creo que al que se refiere el secretario de Estado, es el miedo dirigido a los cuadros. No se preocupe que nosotros aquí no vamos a subvertir, ni tenemos un plan secreto para minar la sociedad cubana, ni para sacarlos a ustedes del poder. Aunque, por otra parte, me imagino que el régimen castrista no va a fiarse demasiado de lo que pueda o no decir el secretario de Estado John Kerry. Y creo, Ramón, ya tengo que irme, creo además que lo que puede generar eventualmente una implosión dentro de Cuba, se va a convertir Cuba, La Habana específicamente, en una sociedad con mayor separación de clases que nunca antes. Lo hemos estado viendo precisamente, no solo como consecuencia de quienes participan en la economía limitada, muy restringida, controlada, que también ha penetrado el gobierno de cuentapropistas, y los que reciben la plata del exterior. Pero lo demás yo creo que es una expresión de fantasía y de magia. Fantasía. Ramón, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Vamos a la pausa, volvemos.